Hola, muy buenas tardes, buenas noches para algunos. No sé si me escuchen bien, si me pueden decir qué tal se escucha. Ok. Me disculparán, pero me he estado presentando fallas. No sé si la red, me estoy saliendo constantemente, entonces si por algún motivo me pierdo, ven que me pierdo, me disculpan. Bueno, de antemano darles las gracias a todos. Realmente es un tema que a todos nos atañe, es un tema muy interesante. A todos los que han expuesto, mil y mil gracias por todos sus maravillosos aportes. ¿Qué podría decir referente a los muros psicológicos? Hola, ok. ¿Qué podría decir referente a esto? Diría que todos, ahí sí diría que sin excepción de ninguno, de alguna u otra manera traemos esto, ya sea de nuestras vidas anteriores, de nuestro sistema familiar, las creencias, la sociedad, todo esto de alguna u otra manera influye. Pero independiente de esto, diría que nuestra función acá en la Tierra, o personalmente, no quiero enojar a nadie, pero desde mi punto de vista, desde lo que he comprendido, que me llevó muchos años, por cierto, de búsqueda, vivía en una búsqueda intensa de llegar a ese estado de paz, de plenitud, de felicidad, de dicha y gozo. Pero creo que como a muchos de nosotros nos ha ocurrido, y es que siempre estamos buscando esto fuera de nosotros. Siempre proyectamos hacia afuera que lo externo va a ser lo que me va a poder conceder, liberarme de todos estos muros, traumas psicológicos, taras que traemos, conflictos internos que manejamos. Entonces diría que a raíz de tanta búsqueda y realmente fue en cierta medida un poco agotadora, pero a su vez trajo muchas recompensas. He llegado a un punto en el cual me he dado cuenta de que primero que todo tenemos que aceptar nuestra condición, primeramente desde nuestro ser, desde lo que realmente somos, la perfección de lo que somos, liberarnos de estas situaciones como es la culpa, que desde que nacemos pues nos la han inculcado, esto debido al sistema religioso, a los sistemas de creencias que han tenido todos nuestros antepasados y que en cierta medida se viven en nuestra sociedad. Entonces, yo diría que una manera de formarnos a través de su inconsciencia, que fue lo que nos transmitieron de una u otra manera, sin querer obviamente, se nos trató de inculcar muy marcadamente lo que es la culpa y el miedo. Se creía que a través de estos dos conceptos se nos podía formar, se nos podía evitar cometer más errores, se nos podía educar adecuadamente, pero definitivamente no se daban cuenta realmente del daño que nos se producía, porque estas dos situaciones, yo diría muy marcadas para todos nosotros, de una u otra manera nos afectaron muchísimo, nos limitaron, no nos permitían ser nosotros mismos. Cada vez que cometíamos un error, no lo veíamos como error como tal, porque el error tiene la capacidad de que se puede corregir, la característica de que se puede corregir, pero cuando nos hablaban de pecado ya nos sentíamos culpables, ya nos sentíamos que merecíamos un infierno, que había un Dios castigador, que nos iban a enviar al infierno. Entonces desde allí yo creo que con estas dos situaciones fue mucho lo que pudimos haber marcado, haber somatizado, haber incorporado en nuestra vida y que fue una de las barreras que quizás se nos puso y nosotros aceptamos en nuestra vida. Entonces diría que para mí fue muy importante comprender estas dos situaciones, a liberarme de la culpa y a liberarme de los miedos. O efectivamente no lo he logrado, estoy en ese proceso, pero creo que por lo que en el momento experimento, a la comprensión que he llegado, a este reconocer mi esencia desde mi interior, desde lo que soy, lo que Dios hizo en mí y en todos nosotros,
y desde allí empezar también para mí fue un poco difícil la aceptación y asimilación con mi cuerpo, con mis emociones, con mi mente, y que soy muy loca. Fue un poco complejo todo este proceso, todas estas situaciones, hasta que no acepté esta realidad que de una u otra manera nosotros mismos hemos creado, hasta que no integré todos estos aspectos que hacen parte, diríamos, de nosotros o de nuestro sueño. Hasta que no incorporé todo esto, aprender a relacionarme con mis emociones, ser una persona muy cerrada a expresar mis emociones. Efectivamente podría decir que hubieron sucesos que me marcaron fuertemente en mi vida y hicieron que fuese poniendo todos estos muros, como yo creo que a muchos nos ha pasado. Y de una u otra manera, esto lo único que hace es hacernos llegar a un punto límite donde nos polarizamos prácticamente para no permitir ser nosotros mismos, para no poder relacionarnos con los demás, o en realidad si miramos muchas conductas de muchas personas a nuestro alrededor, vemos que son un poco conflictivos, intolerantes, ególatras, tienen infinidad de caretas que nos vamos poniendo a raíz de este transigir, y estas justamente son las que muestran, cuando logramos comprender, cuando logramos conectar más con el amor, con la comprensión, con todos estos maravillosos dones que todos poseemos, podemos llegar a ver y a identificar tanto en nosotros como en los demás aquellos muros que son aquellos que nos limitan. Poder aceptar al otro tal como es, sabiendo que tiene su propio proceso. Sabemos que todos tenemos nuestro propio proceso, que de ahí en adelante tenemos que tener un coraje y una valentía impresionante para poder corregir aquellas situaciones, para poder ir descavando todos estos muros, para poder ir liberándonos y soltándonos. Diría que desde el curso de milagros se nos da unas enseñanzas maravillosas, y dentro de ellas se nos dice que nuestra función acá es perdonar, porque de una u otra manera todo lo que nos acontece en nuestra vida nosotros lo hemos aceptado, nosotros lo hemos fabricado desde nuestro consciente o inconsciente, pero cuando somos conscientes de esto, de que lo que yo veo, de lo que yo expreso, de lo que yo estoy viendo en mi entorno, no es más que una creación mía, puedo asumir la responsabilidad de cambiar, y la herramienta principal que se nos da acá para este cambio es perdonar tanto a mí como el mundo que percibo. Durante mucho tiempo yo me la pasé tratando de cambiar el mundo que veía, y efectivamente sí tuve muchos choques, porque realmente llegué a un punto en el cual comprendí que no tengo que cambiar absolutamente nada de lo que está allá afuera, que todo el proceso empieza por mí, que cuando tengo el coraje de reconocer de que hay algo en mí que no me permite expresar lo que realmente soy, como es la paz, la felicidad, la dicha, el gozo, o todo aquello que todos poseemos y que merecemos, porque es la herencia que nos dio nuestro Padre Dios. Entonces, cuando comprendemos esto, tomamos la valentía de afrontarnos, de enfrentarnos con nuestros miedos, reconociendo que el miedo no existe, reconociendo que es una creación que está en nuestra mente, y que cuando asumo esta responsabilidad puedo modificar todos estos patrones mentales que me impiden ser yo mismo, que me limitan a ser o crear o tener mis relaciones armoniosas, llevar una vida plena y feliz, de que reconozcamos de que nuestra única limitación no está más que en nuestra mente. Es allí donde radican nuestras limitaciones, no porque seamos pecadores, no porque Dios nos castigue, no porque la vida sea cruel, sino porque nosotros las hemos aceptado, aceptado, y a su vez las proyectamos afuera. Se hablaba algo ahora muy interesante de uno de los compañeros que nos decía, referente a la maldad y al mundo. Como decía ahora, durante mucho tiempo traté de cambiar al mundo, y diría que un aspecto que me ha llevado a
cambiar en sí, en mí, en mi interior, y poder ver un mundo diferente es perdonando el mundo que veo. Cada vez que yo emito un juicio referente a una situación mía o de alguien que estoy viendo, le estoy dando poder y lo estoy haciendo real. Y el universo se esfuerza para concederme esta situación y hacerlo real, de acorde a con lo que yo creo. Pero si por el contrario lo miro desde un punto amoroso, desde el perdón, desde un cambio de percepción, voy derribando todos aquellos muros que me impiden experimentar lo que realmente somos, que es el amor mismo, la plenitud y todo lo que todos poseemos dentro de nosotros. Entonces, diría es muy importante tomar la responsabilidad de corregir todas aquellas cosas. Diría que más que añadir y añadir, porque siempre que tratamos de cambiar algo, tratamos de reaprender algo nuevo, o la nueva técnica, la meditación, o el maestro, o algo externo que me vaya a permitir superar esto, pero no nos hemos dado cuenta que nuestro mayor maestro está en nuestro interior, es nuestro ser, allí radica Dios. En el curso de Milagros se nos habla en una lección que en un principio no comprendía, me decías, y decía que yo era el salvador del mundo. Y yo decía, pero me parece muy arrogante creerme que yo soy el salvador del mundo, como se nos dice, de que yo puedo salvar el mundo, de que mi función, yo vine a salvar el mundo. Es realmente cuando comprendamos de que la manera de poder corregir todo aquello que vemos es aceptando el amor, todo aquello que se nos dio, empezando nuestra propia transformación, perdonando. De esa manera estamos liberando al mundo de todo lo que jamás pensamos que realmente le hemos adjudicado a todo el externo, a nuestros padres, nuestras crianzas, nuestra formación, todas estas situaciones, pero no estaban más que en nuestra propia mente y fueron el reflejo de lo que nosotros creíamos y se nos confrontó para que desde allí hiciéramos el cambio interno. En nuestro ser y en nuestra alma radica, allí está Dios. No es arrogante decir yo soy Dios, todos somos Dios. Dios está en todos y cada uno de nosotros, pero a su vez todos somos uno. Entonces cuando tomamos las riendas de sanarnos a nosotros mismos, no solo me estoy sanando a mí misma, estoy sanando, o ayudando a que los demás sanen, a que todos nos liberemos. Creo que tenemos que tenemos que tener esa introspección de mirar y de ser muy sinceros y muy honestos con nosotros mismos. ¿Cuáles son aquellos muros, aquellas barreras que nos limitan, aquellas barreras que no nos permiten gozar de la plenitud que ya Dios nos dio? Y liberándolas, soltándolas. También diría que para mí algo que se me mostró, se me ha ido mostrando durante todo este proceso, es que más que aprender, porque quise saturarme con libros, con información, conferencias, charlas, infinidad de cosas, creo que he ido comprendiendo que en vez de aprender tenemos que ir a desaprender, a hacer un reset total de todas aquellas cosas que nos limiten. Existen muchas técnicas que nos pueden ser útiles, pero diría que para mí una que ha sido muy efectiva es el silencio. Es más que hablar con Dios, porque creo que tenemos muchísimo que hablar con Dios, es silenciarnos para poder escuchar lo que Dios tiene que decirnos a través de nuestro corazón, a través de nuestra intuición, a través de nuestros hermanos, porque yo diría que todos hablamos de Dios. Y todos nos expresamos maravillosamente de Dios, pero si algo tan simple, y es que no lo veo en el otro y no lo veo en mí misma, ¿cómo voy a estar hablando de Dios si estoy juzgando a un hermano, si estoy creando desde mi proyección y mi percepción un mundo cruel, y luego me quejo de que el mundo es malo cuando realmente yo le estoy dando ese valor al mundo y estoy permitiendo que eso sea real para mí? Entonces desde allí diría, desde nuestros corazones, con gran honestidad, con una gran convicción de que es posible liberarnos de todo lo que nos ata
de todo lo que nos mantiene esclavos, de todo lo que nos limita y de todo lo que no nos permite expresarnos tal y como somos, aceptando esta realidad, este cuerpo tal como se nos dio, aceptando nuestras emociones tal como son, el miedo y el miedo no es malo, no podemos decir que existen emociones malas ni buenas, simplemente están allí porque a través de ellas nos está comunicando algo que debemos sanar. No es para juzgarlas, sino para tomar conciencia de que es un medio de comunicación para decirme qué debo modificar en mi vida. Entonces desde allí diría que la mejor manera es yendo a nuestro interior. En nuestro interior está todo para sanarnos. Lo que debemos sanar es nuestra mente, referente a todo lo que hemos creído que jamás es. Y desde allí conectarnos con Dios, que se exprese a través de nuestras mentes, a través del amor, a través del perdón y a través de esa unión que tenemos todos como hermanos, tal cual uno solo, como Dios nos creó. A todos mil y mil gracias por escucharme. Bendiciones de corazón.